mejores escenarios tunanderos. Ahora, una nueva voz. Aquí está Naidita Gutiérrez. Una vez más, Producción de Carajén entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos a Naidita Gutiérrez. ¿Cómo está, Naidita? Hola, señor Pinara, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno. Naidita, dime, ¿de qué parte es usted? Bueno, yo soy de acá, Lima. ¿Ya? Mis padres son de mi mamá por parte de Huancayo, de la ciudad de Guayucachi, mi papá es de Ayacucho, y yo nací acá en Lima. En Lima, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Dime, Naidita, ¿cómo así nace en ti esta música del folclore? ¿A qué edad? ¿Cómo así? Yo antes cantaba música cumbia. ¿Sí? Sí, cantaba música cumbia con una prima. Y de ahí poco a poco salí a ver un poco más así de música de otras niñas que cantaban. Y ahí fue cuando me nació prácticamente la música folclórica. Y una vez fui a un padrino y ese padrino me ayudó, me inculcó un poco más hacia la música folclórica y así cultivándola. Y así empezó bueno. Sí, y así empezó. ¿Y tú admiras a algún artista especial que te guste esa música de Huancayo o cómo así? Bueno, yo un poco más, me gusta la personalidad, la manera en cómo canta, Claro. la señora Aide Raimundo. Aide Raimundo, ¿no? Sí. O sea, más o menos tú quieres ser como ella. Sí, me gusta las músicas que así sean prácticamente sentimentales o que digan cualquier cosa, me encanta también. Dime, Naidita, ¿qué opinas de los nuevos valores que están empezando, así como tú? Es una carrera muy bonita, es un bonito hobby. Realmente me gusta el camino del arte y si decirles nomás que sigan para adelante porque se tienen, como se dice. Dime, aparte de esto que te cultivas la música, ¿te dedicas a alguna cosa más? ¿Estudias algo? Sí, obviamente. ¿Sí, no? Sí. ¿En qué estás? ¿Ya terminando la...? Estoy en segundo de secundaria. Ya. Segundo de secundaria y ahí voy ya para quinto para poder hacer mi segundo. Claro. ¿Y cómo así coordinas tú con la música y tus estudios? Prácticamente tengo tiempo para el estudio, pero también tengo que tener, como se dice, mi horario para el canto. Yo me concentro en lo que es en los estudios, pero también el canto porque eso también para mí es algo muy importante, es un hobby y es muy interesante también. Claro, qué bueno, Naidita. Dime, aparte de esto, dime, ¿qué partes has viajado del Perú con tu música? Llegué a Huancayo, ¿Ya? gracias a unos familiares, llegué también a Ayacucho, a Huancavelica. Ah, ya, mira. Sí, llegué a estar en Huancavelica y en Tarma. Qué bueno. Sí, he tenido la oportunidad de viajar y de conocer muchas culturas como son de cada provincia. Qué bueno. Naidita, tenemos una producción. ¿Cuántas producciones tienes? Ya son 12. ¿Esta es la primera o la segunda? Esa fue la primera. ¿La primera producción? Sí, la primera producción cuando tenía 9 años. 9 años, ¿no? Chiquita, ahí te iniciaste. Sí, de ahí me inicié. Dime, ¿tienes composición en esta producción tuya? Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué tema es? Consejo de amigo. Consejo de Ya. amigo. Amigo. Amiga. A ver, Naidita, queremos escuchar pues esa composición tuya, ¿no? ¿Podría ser? Claro. A ver. Amiga mía, quiero decirte, en esta vida las maldades existen y te llevan por el mal camino. No te equivoques, tal vez pueda ser tarde. Dicen ser amigos de toda la vida. Cuando tú lo necesitas jamás, nunca lo encuentras. Sepa que la gente solo le importa lo de ellos. Y hace siempre leña de aquel árbol caído. Qué bueno, Naidita tiene buena voz. Gracias. Qué bueno. Dime, aparte de esas canciones que tú cantas, ¿así son todas tus canciones así sentimental? Sí, tenía la oportunidad también de grabar con productores musicales de Sal Perú. ¿Ya? Llegué a ganar un concurso. Ah, mira. Sí. A ver, háblame de eso, ¿cómo es? Bueno, en eso yo empecé iniciándome en la carrera del arte. ¿Ya? Y hubo una oportunidad de poder concursar en un concurso.
de la señora Berta Victoria. Y habían cantidad de personas, claro, lógico, ¿no? Niñas y como se dice, no tenía tenía no tenía prácticamente el incentivo de poder ganar porque había personas muy excelentes que cantaban. Sí. Y en ese momento, solamente al entrar nomás pensé en mí, en mi mamá y en todas las cosas que me enseñó y poder hacerlo y gané. Sí, ¿no? Sí, gané. Y dime, ¿con qué canción te presentaste y con qué ganaste? ¿Qué tema fue? ¿Te acuerdas? Pensaba verme derrotar. ¿Sí? Sí, de la señora Berta Victoria. Qué bueno. Y a ver, canta un pedacito de ese tema. Pensabas verme derrotada cuando tú me abandonaste y con mi pequeña en mis brazos y llorando mi mala suerte. Dios tarda pero no olvida. Tengo trabajo, nada me falta, lo que nunca has tenido es el cariño de mi pequeña. Qué lindo tema. Con esa canción, pues, ganaste ese concurso, me dices, ¿no? Sí, gané el concurso de planteras jóvenes, la señora Berta Victoria, tuve la oportunidad de ser la ganadora. Qué bueno, lindo tema. Sí. Bueno, dime, Nadita, aparte de esto, que has viajado a distintos sitios de Perú, ¿no? Sí. ¿Tienes anécdota que te haya pasado, que te recuerdes? Sí. A ver, cuéntanos de ellos, ¿qué ha pasado? Me fui a Talma ¿Ya? en una presentación en la noche. Estábamos camino para Lima y prácticamente como habíamos ido en un auto bonito y me gustaba salir, aparte que era en el momento de ir para adentro, como que para dar una foto, me caí. ¿Sí, no? Sí. Uy, uy, uy. Bueno, es cosa que pasan, pues, ¿no? Y uno lo recuerda, pues, ¿no? Qué bueno. Nadita, queremos pues, para que te contraten, ¿no? Número para contratos. Bueno, para el número de contratos al 98 560 8345. ¿Solo contratos? Sí. Dime, Nadita, ¿quiénes te apoyan? Bueno, en realidad he recibido mucho apoyo. Gracias a Dios, como te dicen, nunca pensé recibir demasiado apoyo en esta carrera. Yo me inicié pensando que solamente íbamos a ser nomás parte de mis familiares, pero realmente con el esfuerzo que yo he dado, con el sacrificio que yo he podido inculcarme hacia el arte, he recibido más apoyo de lo que yo pensaba. Realmente me siento muy agradecida de poder de que me hayan apoyado, a Transportes Reyes Mesa, a mi padrino Raúl, a mi madrina Karim. Realmente estoy muy agradecida por todo esto. Realmente nunca pensé recibir nada. Nadita, estamos de aniversario. Sí, lo dices. Qué bueno, es tu primer aniversario de un año, ¿no? Sí. ¿Quiénes te acompañan? Bueno, estará Berta Victoria, Mau Cuyubamba, Karen Enríquez, Reina del Canipaco, Betty Solís, Peggy Lizárraga y Gaby del Perú, entre otros artistas más. Qué bueno.